Mañana yo quiero continuar, siempre me gusta llevar el hilo de lo que voy compartiendo, siempre cuando tomo un tema, eh, poder desarrollarlos y a veces en un domingo doy una parte y el otro domingo que me toca sigo la segunda parte, ¿no? Pero no sé si se acuerdan de lo que compartí el domingo pasado. Le decía a Eliana cuando me pasó la grabación de la predicación y ella le puso un título al mensaje que yo no le había puesto ese título, ¿no? Adivinen qué título le puso a ella. ¿Eh? No, el burro, Le quedó más marcado el burro y el buey que el título de la enseñanza, ¿no? Pero bueno, no sé qué le quedó grabado a usted de la historia que conté, de lo que pudimos compartir. Usé de ejemplo el buey y el burro, pero el tema importante era el saber elegir con quién camino, ¿no? Y la importancia de elegir un yugo que sea igual y no desigual, porque eso muchas veces nos puede causar problemas, ¿no? Como dice las escrituras, no atarás, dice, a un buey y a un asno juntos para arar el campo, porque eso te va a causar problemas, ¿no? Y hablamos acerca de ese tema, hablamos de la importancia de caminar junto a alguien, la importancia de un yugo también, de lo que significa esta herramienta, ¿no? Porque es una herramienta de trabajo y siempre cuando uno está ligado a otra persona, ¿no? No tiene un compromiso con otra persona, y camina juntos y trabajamos juntos. Y en la vida cristiana esto es muy importante, ¿no? De la importancia de estar unido a la iglesia, estar unido al cuerpo de Cristo, estar sujetos a la palabra de Dios, caminando en obediencia. Cada uno de nosotros no nos manejamos solos, ¿no? Aunque tengamos el más alto cargo en el reino de Dios, siempre está Cristo por encima de todo, ¿no? Él es la cabeza, Él es el que gobierna todas las cosas, ¿no? Y todos estamos sujetos unos a otros también. Y eso es lo lindo del cuerpo de Cristo, ¿no? Y hablamos también de que muchas veces querer andar solo nos causa inconveniente, porque la vida cristiana no es para andar solo, sino que es siempre para andar en unidad, sujetos, ¿no? Pero también hablamos acerca de las dificultades que nos causaría unirnos a una persona que no es igual, ¿no? Que no tiene los mismos valores, que no tiene los mismos proyectos, que no va en la misma dirección, y eso causa problemas, ¿no? Causa problemas, y la palabra de Dios nos habla acerca de esto, ¿no? Así que siguiendo con este tema, yo quería hoy esta mañana también poder seguir hablando acerca de esto, usar esta figura que es el yugo, ¿no? Y es una bendición estar sujeto, en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, estar sujeto a alguien, estar caminando, porque me ayuda a que yo no me descarrile, ¿no? Me ayuda a que yo no me desvíe. Siempre un compañero es bueno, ¿no? A veces el matrimonio, dicen algunos, dicen, no, ¿para qué casarte? ¿Para qué tener un compromiso? O generalmente ahora los chicos, ¿no? Ya no piensan más en casarse, pero nosotros como hijos de Dios sí, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Que es importante poder tomar este compromiso delante de Dios, porque lo hacemos un compromiso con la persona y también un compromiso con Dios, de caminar juntos en cualquier situación que nos toque, ¿no? En la riqueza, en la enfermedad, en la pobreza, en todo tiempo caminar juntos. Y siempre un compañero es importante, una compañera en quien en que puedes compartir esos momentos tan difíciles, ¿no? Es tan triste andar solo, como dice la palabra de Dios. ¿Quién le va a calentar al que está solo, no? Como dice la palabra de Dios.
¿Quién te va a levantar cuando uno está solo? Necesitamos siempre de alguien, ¿no? Estar sujetos a alguien. El yugo entonces es un símbolo y es una enseñanza, ¿no? Significa estar unidos a alguien, caminar junto con alguien, estar también comprometidos con alguien, estar sujetos y sumisos a otra persona también. Principalmente sabemos que al Señor lo tenemos que hacer, a la palabra de Dios también, pero lo que más habla la palabra de Dios también es una persona con quien yo puedo caminar y me puede ayudar en el trabajo, ¿no? Y no desviarnos en lo que el Señor nos pidió. Amén. Hasta ahí compartimos el domingo pasado. Y hoy en esta mañana quiero que podamos compartir, seguir con este tema. Y sabe que la palabra de Dios también nos habla de diferentes tipos de yugos, ¿no? Que eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero también está cuando uno no quiere caminar con un yugo, ¿no? Le parece muy pesado, no soporta estar al lado, como decía Ángel, no soporta estar con alguien, pero esto encontramos muchísimo en la palabra de Dios. Y leyendo el libro de Jeremías, uno de los versículos que más me impactó del comienzo nomás de este libro, voy a tomar como referencia nada más, pero vamos a estar hablando acerca de esto. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 20, Dios les habla al pueblo de Dios que cometió un error, ¿no? Dos errores grandes que cometió el pueblo de Dios. Y por eso estaba tan angustiado Dios y también tuvo que tratar con el pueblo de él, ¿no? Vamos a leer 2 versículos del libro de Jeremías, después vamos a continuar algunos versículos más. Pero dice Jeremías capítulo 2, versículo 20, una pregunta que Dios le hace a su pueblo, ¿no? Y le dice, ¿por qué desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras? Y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Luego en el versículo 24 vuelve a decir, ¿no?, la actitud del pueblo de Dios, ¿no? Y habla este ejemplo otra vez. Primero está hablando acerca del yugo que rompió el pueblo de Dios. Y segundo, el segundo ejemplo que también hablamos el domingo pasado, ¿no? En el versículo 24 dice, Dios le dice al pueblo de Dios, eres como una burra montés, dice, un burra montés, una burra salvaje. Dice que olfateas el aire en épocas de celo. ¿Quién podrá refrenar tu lascivia? Ningún burro que te desee necesita buscarte porque tú corres hacia él. Qué fuerte está estas palabras, ¿no? Es una forma, una comparación, es algo que Dios habla, una reprensión de Dios hacia su pueblo, pero le está demostrando una actitud equivocada que tuvo el pueblo de Dios. Y qué lindo pensé, ¿no?, que para poder nosotros reflexionar también en esto, porque muchas veces nos pasa, y yo pensaba, ¿no? Lo primero que uno no le gusta es estar sujeto, como hablábamos el domingo pasado, ¿no? Estar sometido, porque es una palabra que nos cae pesado. Pero hablábamos de importancia, ¿no? De que es una bendición. Y también estar en sumisión. Hablábamos de esa palabra que es tan importante. ¿Se acuerda esa palabra? Una persona sumisa no es una persona que siempre agacha la cabeza, sino que una persona que entendió la misión y se coloca debajo de esa misión y camina en esa dirección. Pero acá el pueblo de Israel cometió este error, ¿no? Dice, rompiste tus yugos y estás actuando, dice, como una burra salvaje.
y le habla acerca de que una burra salvaje dice que cuando está en época de celos, dice, comienza a buscar su pareja, ¿no? Dice, pero no hace falta que llames mucho, dice, porque los burros te van a encontrar enseguida. Dice, vos ya corres para ellos, ¿no? O sea, una burra busca otro burro, ¿no? Y dos burros, ¿qué pueden hacer? Encima que yo ya soy burro, me junto con otro burro. No es buena. Dios dice, no, esto no es bueno, ¿no? Dice que dos burros eran bien mañeros, ¿no? Hay una fábula, no sé si le contaron a sus chicos o en el jardín, pero me gustó esta fábula. Y como eran tan porfiados unos y el otro, entonces el dueño se le ocurrió el poder atarlos a los dos para que, bueno, por lo menos se sujeten unos a otros, ¿no? Y sean un poco más, no sean tan porfiados, ¿no? Pero dice que los ató, los dejó en el granero y también dejó la comida para ellos, pero de un lado había comida y después en el otro extremo del galpón había también comida, ¿no? Y los burros, como estaban atados, cada uno porfiaba para querer ir a comer cuando le agarró hambre, ¿no? Y como estaban atados, estaban ahí peleando unos con el otro y la cuerda no los dejaba comer, hasta que en un momento dice que, la fábula dice, ¿no? Conversaron, dice, bueno, tenemos que buscar una solución porque así ni vos vas a comer, ni yo voy a comer y los dos vamos a pasar hambre. Así que decidieron, dice, ¿por qué no comemos primero? Vamos juntos, comemos aquel montón y después vos me acompañás y comemos este otro grupo. Y así lo hicieron. Al final de la moraleja termina, ¿no? Que hasta los burros tienen que aprender a trabajar juntos, ¿no? Y eso es, a veces cuando hay, decíamos, dos personas, qué difícil es que ponerse de acuerdo, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice, si dos o más se ponen de acuerdo, yo voy a hacer lo que me piden. Dos o más. Es más, otro versículo dice, si dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy. El acuerdo es tan importante, el estar juntos es importante con otra persona para que Dios pueda moverse y manifestarse. Ahora el caso de Israel dice que cometió este error de romper su yugo, de desligarse y sacarse ese yugo y se convirtió como un ejemplo, dice, de este animal, ¿no? Del burro, pobre el burro, que siempre lo tomamos como un mal ejemplo, ¿no? Pero yo quiero traerte esta figura, ¿no? Y poder meditar en esta mañana. Primero, que no cometamos nosotros el mismo error que le pasó al pueblo de Dios. El primer error fue romper su yugo, romper eso que era lo que le iba a guiar, ¿no? Romper, desligarse de Dios. El segundo error que cometió, dice, unirse a otro burro. Y el tercero, que es lo que quiero hablar en esta mañana, es colocarse otro yugo. Porque sabía que aunque nosotros querramos librarnos, decir, bueno, yo soy libre de este yugo, no hago lo que yo quiero, no me sujeto a nadie, como todo el mundo dice, ¿no? Muchas veces dicen, no, yo no voy a la iglesia, yo no sigo ni una religión porque yo quiero ser libre. ¿Será que en realidad es libre? La palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y podemos ver que hasta la persona que se cree más libre muchas veces termina siendo atada por sus propios vicios, ¿no? Por sus propios deseos. Y esto es lo que nos habla la palabra de Dios. El romper el yugo entonces nos da esta figura de esta enseñanza en esta mañana de poder entender que querer liberarse, desatarse, vivir sin compromiso, sin ninguna atadura, sin ninguna sujeción, muchas veces nos va a causar problemas, ¿no? Aunque pensemos que la libertad nos va a hacer felices, pero en realidad nos traen
malas consecuencias, al pueblo de Dios le trajo malas consecuencias. Rompió el yugo con Dios, se quitó el yugo que tenía, el compromiso que tenía con Dios, y esto le causó muchísimos problemas. Ahora, de vuelta, estando libre uno termina muchas veces cayendo en que se sacó un yugo que no quería y termina cayendo otra vez, poniéndose otro yugo, ¿no? La Biblia nos habla de varios yugos. El primer yugo que la Biblia nos habla, ¿cuál es? El pecado. El pecado es un yugo, es una atadura, es algo que nos oprime, es algo que nos esclaviza. Hasta la persona que dice, qué lindo es pecar, ¿no? A la persona que dice, cómo las personas que no creen en Dios disfrutan del pecado, pero sin embargo las consecuencias del pecado son terribles. ¿Quién puede decir que son buenas las consecuencias del pecado? No son buenas. Placeres pasajeros, pero las consecuencias son terribles. Y nos esclaviza completamente. Vivimos esclavos de eso. Hasta el que se droga y el que compra droga, dice, la disfruta de la droga, pero resulta que después termina robando o matando para volver a drogarse porque se esclaviza con eso. Y cualquier vicio funciona de la misma forma. El placer de disfrutar de un vicio te esclaviza, porque después sos dependiente de eso. El primer yugo que vemos en la palabra de Dios es el pecado. El segundo yugo que muchas veces las personas también se colocan queriendo liberarse de uno y se coloca en otro, es la religiosidad, la ley de Dios, que muchas veces se vuelve, en vez de disfrutar de una comunión con Dios, se coloca un yugo pesado, que es querer cumplir con todos los mandamientos de Dios y apuntar a todo el mundo quien no los cumple, ¿no? Y queriendo poner un peso que Jesús nos quitó, nos sacó. Gloria a Dios porque Jesús rompió esos yugos, ¿no? El tercer yugo que podemos ver en la palabra de Dios también, que ya lo hablamos el domingo pasado, es el yugo desigual, o sea, unirte a una persona que no tiene tus mismos valores, no tiene tus mismos principios, no va en la misma dirección. Y ahora el último yugo es el más hermoso de todos y que es una bendición. El yugo de Cristo. El que Él quiere que nosotros nos pongamos, ¿no? Vamos a ir leyendo algunos versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 12. Pablo nos habla, ¿no?, de este yugo, primeramente de la ley y del peso de a veces que muchas veces los hermanos de Gálatas cayeron, ¿no? Ellos conocieron al Señor, conocieron la gracia de Dios y después terminaron siendo personas religiosas y personas legalistas, ¿no? Apuntando a todo el mundo y queriendo imponer peso que Jesús ya había quitado, ¿no? Dice Gálatas capítulo 5, versículo 1. Esta versión es nueva NBI. Dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Un pedido del apóstol Pablo, ¿no?, al pueblo de Dios. Dios nos quitó todo peso y nos hizo libres, gloria a Dios por esto, ¿no? Libres de todo peso que nos esclavizaba, nos tenía oprimido. Dice, no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. La religiosidad es una esclavitud, el pecado es una esclavitud. Dice más en el versículo 4, 5:4, dice, de Cristo se desligan, os desligáis, dice, los que por la ley os justificáis y de la gracia habéis caído. Aquellos que intentan querer agradar a Dios, queriendo cumplir todos los mandamientos de Dios por su propia fuerza,
Dice, cayeron de la gracia de Dios. Cayeron de esa libertad que Dios nos dio, queriendo justificarse a través de sus obras, ¿no? Y sabemos que esto es imposible, es imposible. Ninguno de nosotros podemos justificarnos delante de Dios por nuestras obras. Ahora, obedecemos a Dios, sí, y sabemos que tenemos que agradarle a Él y vivir en santidad. Pero cada vez que fallamos, sabemos que la misericordia de Dios es la que nos sostiene. No alcanzamos el cielo por ser perfectos, sino porque alguien pagó por nosotros, ¿no? Pablo le dice, ustedes se desligan de la gracia de Dios y de la misericordia y de todo lo que Jesús hizo. Imagínense, uno se saca ese yugo de Cristo cuando uno quiere justificarse por cumplir la palabra de Dios. Cae de la gracia de Dios. Ahora, una recomendación del apóstol Pablo también ahí en el mismo versículo, capítulo 5, versículo 13, esta libertad que Dios nos dio, dice, pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. Esa libertad que Dios nos dio no es libertinaje, sino al contrario. Ahora soy libre para, como hoy cantábamos en esta canción, libres para danzar, libres para servir a Dios, libres para agradar a Él, libre para amar a mis hermanos, libre para adorarle a Él. Ya no estoy más bajo condenación, ya no estoy más bajo la esclavitud del pecado. Dios nos hizo libres, pero esa libertad es para agradarle a Él. Amén. Qué hermoso lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús rompió este yugo, Jesús rompió el yugo del pecado, Jesús rompió el yugo de la religiosidad y de la ley que nos condenaba. Si hay algo que Pablo luchó durante toda su vida fue no contra los que no creían en Dios, sino contra aquellos que creían en Dios y eran legalistas. Le hacían la vida imposible a Pablo. Es más, ellos los mandaron a la cárcel a Pablo. A Jesús mismo también. Los mismos religiosos fueron los que le mandaron a Jesús a la cruz. Porque el espíritu legalista y en la religiosidad te convierte en una persona horrible, ¿no? No vivís bajo la gracia de Dios, sino que vivís bajo condenación continuamente, ¿no? Y Dios no nos llamó a esto. Dios rompió estos yugos que nos ataban. Tanto del pecado como de la ley, Dios los rompió. Hay una promesa hermosa, ¿no? del profeta Isaías en el capítulo 10, versículo 27. Acontecerá, dice, en aquel tiempo que su carga será quitada de sus hombros y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Una promesa de Dios que Dios la cumplió en Cristo Jesús. El yugo que nos ataba, y no está hablando del yugo de Dios, está hablando del yugo de la esclavitud, del yugo de la religiosidad, el yugo de la ley. Dios la quitó de nosotros, la sacó, quitó ese peso que nosotros teníamos sobre nuestros hombros, sobre nuestra cerviz. Dice, el yugo se pudrirá por causa que tú eres mi ungido, mi hijo, mi hija. No estás más bajo ese peso. No estás más bajo ese yugo. Ese sí es un yugo que Dios lo quitó. Dios se encargó de quitarlo. Es más, Jesús ahora nos invita a que nosotros podamos llevar su yugo. Y parece una paradoja, ¿no? Porque resulta que yo estaba esclavo, era preso por el pecado, la ley, ahora soy libre, pero ahora Dios te coloca otro yugo. Pero este yugo, dice Jesús, es fácil y es liviano.
En Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30, nos dice estas palabras Jesús, ¿no? Todos lo conocemos, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a encontrar descanso. Algunos dicen, no, pero seguir a Cristo es difícil. Ser cristiano es... Eso porque, ¿sabe por qué pasa? Porque no estás llevando el yugo de Cristo. Todavía estás con el otro yugo y querés seguir a Cristo y es muy difícil. Todavía estás atado al pecado, todavía estás atado a religión y no tenés el yugo de Cristo. No tenés descanso. No disfrutás la vida cristiana porque la vida cristiana de la mano del Señor dice el yugo que de Cristo es fácil y liviano. Todo lo contrario a lo que nosotros pensamos. Solo vamos a encontrar descanso cuando nos pongamos el yugo de Cristo sobre nuestras vidas. Solo vamos a poder caminar como verdaderos hijos de Dios cuando nos pongamos el yugo de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Y significa esto otra vez, de vuelta a lo que hablamos el domingo pasado. Yugo significa estar sujetos, sumisos, debajo de la misión de Cristo. En obediencia a la palabra de Dios. El yugo de Cristo es esto, caminar al lado de Él. A todos nos encanta el pasaje que dice que Dios está conmigo, Él nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar. Pero eso significa también de que hagamos, si hacemos su voluntad, ¿no? La promesa de que Jesús va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo era en base a un mandato que Dios nos hizo, ¿no? ¿Cuál fue el mandato? Ir y hacer discípulos, enseñen, bautícenle, y yo voy a estar todos los días con ustedes. Ahora nosotros queremos lo contrario, ¿no? El Señor que esté conmigo, que camine conmigo, pero yo no hago lo que Él me dice. Entonces no estoy sujeto y no tengo el yugo de Cristo, no camino en su misión y no camino en su gestión y no tengo puesto el yugo de Cristo, pero sí quiero que Cristo camine conmigo. Y hay algo interesante en este versículo, porque entre medio de esto que Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es que no tenemos cómo zafar. Si uno tiene el yugo de Cristo y camina al lado de Cristo y sujeto a Cristo, y Cristo es el que me marca el surco y el que Él camina hacia adelante y me empuja, ¿cómo no voy a aprender? Voy a terminar aprendiendo. Siempre me acuerdo de la frase de un maestro que teníamos, ¿no? Y decía, Raúl, dice, si vos ves una persona o un nombre de Dios que te bendice y que vos ves que tiene palabra de Dios y que es una persona que vive de acuerdo a Dios, pegate al lado. Perseguilo, seguile al lado, porque algo se te va a pegar, algo vas a aprender. Y es verdad. Ahora cuando uno anda con malas compañías también, algo aprendes siempre, algo se te pega. Pero Jesús dice, pónganse mi yugo, lleven mi yugo y aprendan de mí. Es que caminar al lado con Cristo, seguir a Cristo, sujeto a Cristo, uno aprende. Los discípulos caminaron 3 años con Jesús y a pesar de todos sus errores y sus equivocaciones y su carácter que eran diferentes, pero aprendieron caminando con Jesús. Jesús iba caminando a ciudades, iban en el mar, comían un pescado, salían a pescar, viajaban, iban a una ciudad, aprendieron andando al lado de Jesús. Es que así aprendemos todos. ¿Quién no aprendió al lado de sus padres tantas cosas, ¿no? A través de la vida uno va aprendiendo cosas, ¿no? Y es más, dice que el papá trata de enseñar con sus palabras, pero lo que más nos queda
es lo que Él hace. Dice, le podés retar todo lo que quiera a tus hijos, pero tu hijo va a ser como vos sos. Esa frase siempre me quedó a mí, ¿no? Le podés retar, castigar todo lo que quiera a tu hijo, pero tu hijo, ¿cómo va a terminar siendo? Como vos sos, como vos te comportás, como vos actuás. Porque es lo que se nos pega, es lo que aprendemos. Yo creo que el sistema educativo tiene tanta falla justamente por esto, ¿no? Porque son unas horitas donde escuchamos a una persona que no nos interesa ni sabemos la vida de ellos, ni queremos estar en esa clase, y hacemos todo por compromiso y la educación cada vez se va deteriorando cada vez más. Pero hablábamos que acerca de la educación era caminar con un maestro antiguamente y seguir los pasos del maestro. Los discípulos dejaron todo para seguir a Cristo y fueron aprendiendo con él. Esa es la verdadera enseñanza. Cuando uno realmente quiere aprender, va en busca de eso, va en busca de eso. Yo creo que hoy aprendo mucho más siendo adulto que cuando era adolescente y cuando iba al colegio. No descarto el colegio, por supuesto que uno aprendió a leer, a escribir, a poder expresarse, a poder entender muchas cosas que nos fueron quedando, pero cuando uno madura y uno es mayor, ¿no? Y comienza a interesarse por temas que le gusta, empieza a buscar y empieza a indagar un poco más, a veces uno aprende mucho más. Me acuerdo que yo hice el colegio en la escuela técnica y en la escuela técnica no teníamos historia. O sea, tuvimos un año de historia, pero después ya no ya directamente a la carrera, ¿no? Pero yo veía los libros de mis hermanas ahí en la regional, ¿no? Que era el que ellas iban, y ahí sí daban mucha historia. Y Soli, me acuerdo, Soli era amante de los libros. Y ella cuando contaba las cosas, yo me quedaba admirado de lo que ella sabía, ¿no? Y es más, me decía, Corrientes tiene una parte histórica que es tan rica y que me decía, mira, esa columna es griega por los rulos que hacen así, esta otra columna es romana, dice, dice, ¿cómo sabe? Y me empezó a picar el querer conocer y me empecé a leer, ¿no? A poder ver. Pero eso no me mandó la profe, sino que yo quería saber y me intrigaba, ¿no? Pero eso es buscar, conocer, aprender, querer saber. Qué lindo es cuando uno se une a Cristo, ¿no? Y uno quiere aprender de Él. Y uno se interesa por la palabra de Dios, y uno lee la palabra de Dios y dice, ¿cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo hacer lo que Jesús hizo? ¿Cómo puedo ser como Él es? Y la verdad que nos falta tanto, tanto para poder ser como Él es. Pero aprendemos a través de la vida de Él. Él es el yugo que es fácil y liviano. Él es el yugo que tenemos que colocarnos todos los días sobre nuestras cabezas. Y no hacer como el pueblo de Dios que leíamos primeros versículos, que rompieron el yugo y se desligaron de Dios. Y se unieron encima a otros burros. Que no nos pase este gran error que el pueblo de Dios cometió, ¿no? Sacarnos el yugo de Dios y volver otra vez al pecado, o volver otra vez al yugo de la religiosidad, de la ley, o mucho peor, ponerte en un yugo desigual, con una persona que te lleva para otro lado, no para donde Dios quiere. Entonces podemos ver en esta mañana estos diferentes tipos de yugos, ¿no? Yugos que no nos hacen bien, y este yugo de Cristo que es el que nos bendice. El primero, el yugo del pecado que nos esclaviza, el yugo de la ley que nos somete y nos oprime, el yugo desigual que nos perjudica, un yugo desigual porque no nos lleva en la misma dirección, y el yugo que es igual, pero tenemos que ver que si ese igual es bueno o es malo, ¿no?
porque si mi yugo es igual, pero yo soy burro y me uno a otro burro, estamos en yugos iguales, no son desiguales, pero los dos estamos haciendo burradas. Ahora unite a una persona que te lleve a hacer la voluntad de Dios. Eso es un yugo bueno. Y el yugo de Cristo, el que Dios quiere que podamos tener. Este es el que tenemos que tener y no sacarnos, no te lo saques. Ponete el yugo de Cristo todos los días. A veces nos queremos sacar, ¿no? A veces nos queremos decir, no, estoy cansado, hago la mía, pero terminás otra vez con otro yugo. Pero en esta mañana vamos a compartir la cena del Señor y estos símbolos que simbolizan, que justamente son lo que Jesús hizo para libertarnos del peso del pecado. De todo esto lo que nos ataba. Dios nos hizo libre. Les leo una vez más este versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a compartir la cena del Señor en esta mañana. Qué lindo que Dios nos hizo libres. ¿Sí? Y si en esta mañana estás todavía sufriendo porque estás bajo otro yugo, yo te invito a que te saques eso y que lo rompas. Y si no lo podés hacer, Cristo vino a romper y a deshacer esos yugos. Y Él te invita a decir, ponete el mío, que es más fácil.